compartir, chicos, el PowerPoint primero y luego lo que voy a hacer es compartir la pantalla. El PowerPoint ya lo subí a Moodle y además os voy a subir, porque parece que ha sido el destino o la casualidad, hace cuestión de media hora, la Biblioteca de Antofagasta nos hizo llegar a los académicos un enlace para precisamente saber usar las plataformas que os voy a enseñar yo ahora a vosotros. Como ha cambiado un poco, porque el PowerPoint es de la versión anterior, y vamos a ver luego, compartiendo mi pantalla, la versión actualizada que ha sido recientemente hecho el cambio. Yo diría que llevará más o menos un mes y medio, que en realidad ha sido el formato, o sea, la forma de buscar y la plataforma es la misma, pero han cambiado físicamente lo que es la pantalla, ¿vale? Entonces eso lo vamos a ver, digamos, en la presentación cuando comparta pantalla. Y como decía, casualmente la universidad, o sea, en este caso el departamento de la biblioteca, ha mandado un enlace a los académicos con un video tutorial sobre esto. Y así que eso también lo voy a dejar en Moodle para que lo tengáis a vuestra disposición, que básicamente lo resumen en como en 2 o 3 minutos y yo lo voy a hacer un poquito más largo para cualquier duda y hacerlo más didáctico. Pero igual os lo dejo el enlace en el Moodle cuando acabemos hasta ahora la clase. Bien, ¿alguna duda, chicos, para compartir ya el PowerPoint? No, profe. ¿Todo claro? Bien, buenos. Voy a partir con un PowerPoint, ¿lo estáis viendo todos? Sí, profe. El PowerPoint lo voy a compartir desde la parte más, entre comillas, bueno, no sé cuál es vuestro conocimiento en la búsqueda de literatura científica. eh, lo veis en formato presentación, ¿verdad? Sí, profe. Vale, bueno, yo no sé exactamente cuál es vuestro conocimiento y profundidad en la búsqueda de literatura y los criterios de selección que usáis hasta el momento en la literatura científica, artículos, lo que con ello quiero mencionaros que son los artículos, las revisiones, incluso algunos capítulos de libros, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy va a ser precisamente yéndonos a los artículos cortos, que también se le llaman, bueno, básicamente la traducción en español sería eso, como breves artículos o artículos cortos, las revisiones y capítulos de libros, ¿vale? Entonces vamos a ver bases de datos que lo que hacen es aglutinarte como si fuera una biblioteca electrónica, esa serie de artículos referenciados e indexados, y también os voy a explicar qué significa ese concepto, ¿vale? Lo primero que vamos a hablar es cómo buscar referencias bibliográficas actualizadas y de impacto. Otra palabra importante que tenéis que saber. Cuando os hablen en la carrera, en alguna asignatura, literatura de impacto, ¿qué significa eso? Factor de impacto y demás, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios de selección? Lo primero es definiros qué son revistas indexadas. Yo me he ido directamente a la RAE, a la Real Academia Española, para sacar el significado de indexadas. Indexar significa registrar ordenadamente los datos e informaciones para elaborar su índice. Es decir, una revista indexada es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y ha sido listada en alguna base de datos con un índice de impacto o en un repertorio de consulta mundial, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos que una revista está indexada, estamos dando por sentado que está registrada en una base de datos indexada igualmente, que eso significa que ha pasado una revisión por parte de personas expertas en la temática y en el área, por supuesto, de una alta calidad y por consiguiente afirman y corroboran que el artículo, el capítulo del libro, la revisión, etcétera, o incluso un libro completo, puede ser publicado por la calidad científica y la veracidad de esos resultados en una base de datos. Lo interesante es que estas bases de datos que vamos a ver hoy son todas telemáticas, es decir, son todas a nivel internet, no hace falta que se descarguen, que se compren físicamente estas revistas. Normalmente esas revistas sí puedes tenerlas en formato físico, pero bueno, es tan el volumen e infinidad de artículos y revistas que es casi actualmente, digamos, desde el punto de vista sostenible y ecológico, casi insostenible, ¿no?, el tenerlas físicamente. Por consiguiente, también quiero mencionar que estas revistas que forman parte de un repertorio, ¿vale?, de una base de datos, eso tienen un pago, es decir, no es solo gratuito, ¿vale? Ahora vamos a ver también algunas dudas si tenéis, qué es lo que significa tener un artículo de pago o un artículo open access, ¿vale? Eso, yo no sé si esos conceptos los conocéis vosotros. Entonces, para vosotros tener, por ejemplo, una licencia de una revista, tenéis que pagar.
¿Qué tiene interesante en este caso la Universidad de Antofagasta? Que no es la única, por supuesto, todas las universidades, digamos que están homologadas, que tienen una categoría científica, que hacen investigación, digamos, de calidad, etcétera, pagan como universidades precisamente ese alquiler o ese canon o esa tarifa que imponen las revistas. Por eso nosotros desde la Universidad de Antofagasta podremos descargarnos artículos. Y también os puede pasar otro caso, que cuando vosotros desde la Universidad de Antofagasta encontréis un artículo súper importante y súper interesante y os lo queréis descargar, os podéis encontrar el caso de que diga, no, no se puede descargar porque tienes que pagar $60, $50 o lo que implique el artículo. ¿Qué significaría eso? Que la Universidad de Antofagasta compra la licencia de esa revista, pero normalmente desde unos periodos de tiempo, desde unos años hacia la actualidad, ¿no? A veces hay revistas que son sumamente antiguas, que tienen, digamos, su creación desde los años 60, los años 50, pero a lo mejor la Universidad de Antofagasta solo ha pagado la licencia desde los años 90 hasta la actualidad. Por lo tanto, si encontráis una revista, perdón, un artículo desde el año 1989, quizá ese no lo podéis descargar precisamente porque la licencia de la universidad, en particular de Antofagasta, que es por el portal donde entráis, no se puede descargar. Pero si, por ejemplo, tuvierais las claves de la universidad, yo qué sé, en Argentina, en Cambridge, etcétera, son, por ejemplo, la Oxford, Cambridge, el MIT, etcétera, son, digamos, centros de investigaciones y universidades sumamente potentes que casi tienen todas las revistas abiertas, en realidad, ¿vale? Entonces, eso depende un poco de la política de la propia universidad. Hasta ahora, todo correcto, ¿verdad? ¿Lo entendéis, verdad, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Habéis escuchado alguna vez qué significaba indexada? ¿Lo ha dicho algún profe alguna vez? Sí, yo lo había escuchado en una clase. Sí, ¿verdad? Bueno, eso es importante porque en un futuro no tan lejano para vosotros que estéis casi terminando la carrera, si decidís quedaros en el mundo de la ciencia, de la investigación y decidís postular, por ejemplo, algún fondo como tipo CONICET, bueno, ahora se llama ANIT, ¿no? ANIT tiene el criterio de que a partir de, o sea, tiene el criterio de que las publicaciones que suman puntos en las postulaciones son aquellas artículos que son publicados en revistas indexadas. Por eso ahí la importancia de que ahora os mencione tanto esta palabra, ¿vale? Bien, nuestra base de datos, llamémosla así, como una biblioteca general, se va a dividir en dos grandes grupos, que serían estas indexadas que os estoy mencionando y las no indexadas. Las indexadas son dos grandes bases de datos, nuevamente, que sería el Web of Science, que es el que vamos a ver ahora, y Scopus. Ambas dos son casi primas hermanas, son, digamos, de editoriales distintas. La compañía originaria es diferente, ¿vale? Pero se comparten artículos en esta base de datos y en esta base de datos. A veces yo puedo encontrar un artículo aquí y el mismo lo encuentro en esta base de datos o viceversa, ¿de acuerdo? Hay excepciones de que no, que solo se encuentra en una de ellas, pero casi el 99,9 se encuentra en las dos bases de datos. Y las no indexadas son otras fuentes que serían las más conocidas, es Cielo y Latindex. Estas son dos, digamos, bases de datos no indexadas, pero no significa que no tenga una revisión por pares o digamos, por expertos. Sí, también pasa por eso. Pero a nivel, yo la he colocado en esta línea porque no son precisamente artículos que te puntúen actualmente en las, digamos, en las fuentes de recursos como puede ser ANIT o, por ejemplo, fondos europeos, etcétera, cuando se quiere uno a postular a becas o a estudios que sean internacionales o a proyectos de calidad científica, ¿vale? Estos no tienen puntuación en comparación con los que tienen aquí. Por supuesto, el nivel de exigencia está acompañado al nivel de ser indexado o no. Aquí hay una exigencia mucho más importante para poder publicar, a nivel me refiero de calidad científica, que aquí. Aquí es más sencillo publicar, ¿vale? No hay tanta, digamos, dificultad en las publicaciones. Y por supuesto, el idioma líder que manejan este tipo de revistas indexadas es el inglés, mientras que las no indexadas pueden ser tanto el inglés como el español como el portugués, ¿vale? El brasileño. Serían idiomas que te puedan permitir. Hay muchas revistas que se pueden escribir en español y estoy segura que vosotros habéis leído muchísimos artículos en español que tienen formato de artículo. Bueno, pues esos son normalmente de esta línea de bases de datos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a entrar entonces en el Web of Science, que es el que vamos a ver hoy. Este es un PowerPoint muy sencillito. Web of Science
también se llama WOS, ¿vale? La plataforma y está suministrada por Thomson Reuters, ¿vale? Y sería, digamos, base de datos del Instituto de Información Científica. Antiguamente se llamaba con las siglas ISI, ahora se llama WOS, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Incluye 3 bases de datos por área. Tenemos el Science Citation Index, tenemos el Social Science, Area Humanity, etc. O sea, es una base de datos sumamente gigante que abarca la línea de casi cualquier disciplina, ¿vale? Desde el área vuestra, por ejemplo, la bioquímica, la química, medio ambiente, podemos irnos a la parte de las ciencias más puras como matemáticas, como la física, desde la energía nuclear, yo qué sé, de todas, desde la área a lo mejor más de humanidades, sociales, historia, todas las áreas digamos, son importantes y están incluidas en esta base de datos. Nosotros vamos a tener, cuando tengáis el acceso, yo os mandé, creo que ayer o antes de ayer, en la clase anterior, el enlace o el correo de la persona que os tienen que dar el alta en la Universidad de Antofagasta. Creo que todos lo recibisteis, ¿verdad? ¿Lo visteis en el Moodlet o no sé si lo dejé en el Moodlet o en el Teams? Chicos, Sí, sí. se llama Loreto, es la chica, ¿vale? Entonces le escribís un correíto a Loreto. Loreto, soy estudiante, mira, necesitaría tener acceso a la base de datos de la Universidad de Antofagasta, a la biblioteca, por la búsqueda de literatura científica. ¿Qué ocurre? Que eso cuando lo tengáis, vais a llegar a esta página de aquí. Aquí colocáis vuestro nombre de usuario, normalmente es el root, ¿vale? Sin el guión y el dígito verificador y la contraseña la que ella os diga. Luego eso se puede modificar. Y luego a partir de ahí entras en la siguiente pestañita, que si estáis viendo aquí hay muchos tipos de pestañas que son clips, podéis darles y tenemos distintas fuentes donde buscar literatura, hasta inclusive libros completos, ¿de acuerdo? De la propia Universidad de Antofagasta. Nosotros vamos a entrar en una que se llama Web of Science, pero aquí está el Scopus, el Science Direct, que yo creo que todos habéis conocido. Science Direct es una editorial, ¿vale? Es una editorial como el Springer Link, es otra editorial que engloba muchas revistas. Bueno, pues Science Direct también está dentro del Web of Science, ¿vale? Es como la madre de todos ellos, está aquí, pero tenemos enlaces diferentes, ¿de acuerdo? Y todos ellos son buscadores igual. Una vez que entremos en el Web of Science, que se puede entrar igual desde la página web, esto se podría hacer si yo pongo Easy Web of Technology solo y exclusivamente si estáis dentro de la Universidad de Antofagasta, porque la red Wi-Fi de la UA está abierta a esto. Pero como estáis en casa, tendréis que entrar desde esta parte de aquí, ¿vale? Desde la web que os diga ella. Bien, una vez que estéis allí, entráis ya en Web of Science. Esta fotito de aquí es el formato antiguo, que ahora vamos a ver cómo ha cambiado, pero en realidad tiene la misma forma, ¿vale? Web of Science WOS. Voy a hacer una ampliación de la pantalla. Lo estáis viendo todo, ¿verdad, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, esto lo veis en español, ¿verdad? Todo está escrito en español, herramientas, búsqueda, etcétera, etcétera. Lo importante que tenéis que saber todo es que en las cuadrículas, en los cuadrantes que os dejan, tenéis que escribir la palabra clave, lo que en inglés se dice el keywords, ¿vale? Palabras clave. Y siempre, siempre, siempre en inglés. Primer consejo que os digo, no pongáis frases complejas, pongan frases simples o quizá alguna palabra que sea, no sé, como el nombre y el apellido, no sé, por ejemplo, si estáis hablando de una técnica, ultravioleta visible, lo ponéis en inglés, ponéis ultravioleta visible en inglés. Si estáis hablando de, no sé, eh, extracción de pigmentos, puedes poner a lo mejor extracción de pigmentos, pero no pongáis determinación de pigmentos en, no sé, microalgas de ambiente ácido. Eso es sumamente complejo y ahí os vais a enredar mucho a la hora de escribirlo y el buscador no lo va a entender. Por eso, lo ideal es que pongáis palabras sueltas, simples y muy claves. Es decir, yo quiero afinar mi búsqueda. Aquí está el criterio de la persona que sabe buscar bien. Y eso lo da al final la experiencia, no es que uno sepa más que otro. Lo da la experiencia, lo da el leer mucho y saber buscar cuáles son las palabras ideales, entre comillas, para acercarte y afinarte los resultados. Como veis aquí, hay un desplegable que aparece tema, título, autor. Vosotros podéis seleccionar el que decidáis. Si os sabéis, porque estáis buscando una artículo en particular, podéis poner directamente el año de la publicación, el autor, algo así. Pero si estáis buscando simplemente información general, lo ideal es que dejéis solamente el concepto de tema, ¿vale? Como tema, el buscador lo que va a hacer es buscarte todo tema, valga la redundancia, que está vinculado con esa palabra, ¿de acuerdo? Extracción, compuesto bioactivo, microalga, procesos, cultivos, masivos, esas cosas podéis ponerla como palabra suelta. Aquí podéis añadir tantas pestañas como necesitéis
Inclusive podéis hasta hacer un periodo de tiempo. Nosotros a lo mejor queréis que sea desde el, no sé, desde el 2000, porque queréis simplemente literatura muy fresca, muy nueva. Estamos en el 2021, yo quiero solamente un margen de 5 años. Pues ponéis aquí desde tal año a tal año, ¿vale? Eso lo podéis hacer igual. Una vez que se añada palabras, yo puse, aquí aparece arribita, que tengo 338 resultados, que coloqué microalgas en plural y bioactive compounds, compuestos bioactivos, ¿vale? Me salieron 338 artículos que están relacionados con un filtro de esas dos palabras, ¿vale? Si yo me doy cuenta luego, se me ha olvidado una palabra clave, puedo tener aquí otra opción, digamos, para volver a refinar más los resultados. Y de esos 338 me va a hacer una búsqueda más intensa, ¿de acuerdo? El en amarillo me marca las palabras que yo coloqué, bioactive, compounds y microalga. Entonces ya visualmente es fácil de ver que casi todos los artículos tienen mis palabritas marcadas. En algún caso aparece una, en alguna aparecen dos y en otra aparece solo una, ¿vale? O solo mitad de una palabra. Y podréis ver que en alguna no está marcada. ¿Qué ocurre? Estos buscadores son mucho más eficientes, no solo buscan tu título, va a buscarte en el abstract. Entonces, aunque aquí en el título no aparezca, si yo le hubiera dado doble clic en el abstract, ¿vale? Va a aparecer esas palabras. Por eso él refina tanto. Lo otro es que podéis filtrar los resultados por años. Resulta que queréis solamente del 2019, no sé, ¿vale? Vamos a seguir la siguiente pantalla. Y si yo moviera la pantalla, puedo buscar hasta un tipo de artículo, de documento. Tenemos artículos, revisiones, Proceeding Papers, Early Access, Bookshaper. ¿Sabéis todos qué es esto? Chicos, ¿qué diferencia hay entre artículo, review, etcétera, etcétera? ¿Alguien me lo puede decir? O sea, yo puedo identificar algunos. El proceeding paper, por ejemplo, no sé bien a qué se refiere. ¿Y qué gran diferencia, por ejemplo, me puede explicar alguno de vosotros hay entre artículo y review? El review es, o sea, como dice el nombre, una revisión de varios artículos, como una actualización, ¿Ya? como un ¿Y el, está el momento. el artículo, perdona? El artículo es como el trabajo original que se publica. Bien, lo has dicho más o menos bien. Mira, la diferencia entre revisión y artículo, una revisión, como tú dices, es en realidad un conjunto o un resumen, digamos, de los últimos años, ¿vale? Sobre una temática en cuestión. Ahí no hay un dato nuevo. Yo no he hecho ningún análisis científico en mi laboratorio. Yo no he hecho un diseño experimental en mi laboratorio para hacer un tipo de análisis. No, yo soy la que escribe el review y lo que hago es buscarme la literatura que han hecho otras personas, basarme en otras revisiones y en otros artículos de otros autores. Normalmente las revisiones suelen ser intentar reunir la información de una línea de trabajo de los últimos tiempos, quizás de los últimos 5, 20 o 15 años, dependiendo de qué temática. A veces son más cercanas porque son temáticas que continuamente se están mejorando y se están actualizando, y otras cosas son revisiones que engloban mucha franja de tiempo porque es algo más lento de publicar, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que yo estamos hablando en la asignatura de procesos de cultivo masivo y hago una revisión solo y exclusivamente de los reactores. Entonces yo me baso en autores que han hecho ingeniería de procesos y tipos y formatos de reactores, ¿vale? Y yo mi revisión va a ser que han hecho otras personas y la voy a desglosar en reactores, tipos, panelares, o por ejemplo podemos hacerlo más grande, abiertos y cerrados. Dentro de los abiertos hasta el momento se encuentran los raceways, esto y esto. De los cerrados están los tubulares, los reactores, las bolsas, los tubulares, no sé qué. Y obviamente en cada uno de ellos voy dando información de, por ejemplo, la eficiencia en los cultivos, la eficiencia de cómo capta la radiación solar, de cómo afecta la temperatura, del diseño. O sea, yo puedo hacer una misma revisión desde muchos tipos o muchos puntos de vista, ¿de acuerdo? Y sin embargo, un artículo no puede pasar un número de páginas, eso es para empezar. Normalmente suele ser no más de 8.000 palabras, que eso suelen ser en un Word, si lo hiciéramos en un Word, como unas 20, 25 hojas, no más de eso, ¿vale? Normalmente las revistas te ponen una franja máxima de palabras. Y lo que hace es resumirte una experiencia de un laboratorio, de un trabajo específico, donde hay una hipótesis, unos objetivos, unos resultados y una discusión, ¿de acuerdo?
Un proceeding papers, ahí lo dice de esa manera, pero básicamente serían artículos cortos. Es parecido al artículo, pero con menor número de palabras. Si el artículo es máximo hasta 8.000 caracteres, perdón, palabras, el paper o el proceeding paper significa aproximadamente unas 5.000, que suelen ser artículos cortos, ¿vale? ¿Y qué hace? En realidad es parecido al anterior, pero te limita el número de figuras y el número de gráficas que puedes presentar, porque es algo muy breve. Por ejemplo, habéis optimizado algún tipo de ensayo, ¿vale? Simplemente he querido, no sé, optimizar, por ejemplo, para extraer algo, yo me di cuenta que usando una solución X mejoraba y eso lo voy a publicar. Pero punto, nada más. Yo no voy a hacer el cultivo, yo no voy a extraer el compuesto, yo no voy a microencapsularlo, yo no voy a usar una técnica, nada de eso. Solamente es la purificación de ese compuesto, ¿vale? Por supuesto, los book shapers son capítulos de libros y los early access son artículos que todavía no están en acceso, no están publicados, o sea, son aceptados pero no publicados, ¿vale? La revista aceptó tu publicación, pero pasa un tiempo en que puedan ser abiertos al público, pero aquí tienen un acceso temprano. Por ejemplo, yo me aceptan un paper ahora, que estamos en agosto, y la revista dice que me lo publica en diciembre, pero que me va a dar como el regalo de que va a ser un early access, de aunque yo en agosto está aceptado, voy a poder, lo van a poder, la gente lo puede leer abierto desde ahora, ¿vale? Aunque luego, en diciembre, va a tener un número de página, un volumen, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido, chicos? Pero es lo mismo que una prepresión, un Sí, preprint. sí, es lo mismo. Un early access en realidad puede ser una de todas estas cosas, simplemente es porque tiene un acceso abierto antes de, Ya, ok. ¿vale? Seguimos. Una vez que yo ya vi que puedo refinar todo, resulta que me quedo con el primer artículo. Por ejemplo, decidí marcar uno, es el que me interesa, porque yo puse microalgas, compuestos bioactivos, y resulta que yo seleccioné, si estáis viendo aquí, review, ¿vale? Entonces, como review, solamente hay 104. Refiné lo que se dice los resultados. Y me quedo con el primero. Resulta que este me gusta, compuestos bioactivos producidos por las especies de Dunaliella con efectos antimicrobianos y optimización de la eficiencia. Me gustó el artículo, yo leo el abstract antes de descargarme el PDF, siempre hay que tener un buen criterio de si leyendo el abstract, porque en un abstract es un resumen corto donde la persona, los autores, han resumido la introducción brevemente, el objetivo, digamos los materiales o la metodología que he usado y sus resultados y una frase, entre comillas, que cierra el trabajo. ¿Vale? Entonces, leyendo eso debería interesarme o no el trabajo. Que no me interesa porque resulta que yo leí el título, creía que era una cosa y no era eso. Bueno, me voy otra vez para atrás y busco el siguiente, ¿vale? Pero antes de descargaros y llenaros de artículos y de PDF, siempre recomiendo que busquéis muy bien y que leáis si de verdad el artículo os interesa o no. Resulta que sí. Y fijaros, ahí aparece una palabrita, si yo le echo un zoom a la pantalla que pone ver impacto de la revista. Aquí directamente yo puedo ver eso. ¿Qué significa eso? Le doy y aparece todo ahí. Así. ¿Lo veis, verdad? La revista se llama Turkish Journal of Fission and Aquatic Science, ¿vale? Y me dice que tiene un factor de impacto en el 2018 de 0,738 y que en 5 años, ¿vale? Del 2018 en adelante, tendrá un impacto mayor. Es una especie de estadística, porque él ve cómo publica y dice que, bueno, si aquí estamos aquí, la proyección en 5 años, si seguimos igual, es llegar a un mayor impacto. Fijaros que aquí aparece categorías del JCR, eso es el Journal Citation Report, ¿vale? JCR es una, digamos, apartado que tiene el Web of Science que lo que te hace es darte la categoría, la clasificación en la categoría, los cuartiles y te da información de la revista, ¿vale? Eso es sumamente interesante porque así el día de mañana cuando vosotros queráis publicar tenéis que iros al área de estudio más parecida a la que estáis trabajando. Por ejemplo, en este caso, la categoría es el área del trabajo donde él publica. Su categoría es en pescados, ¿vale? O en pesca, ¿no? En realidad. Y biología marina y agua dulce. Esas serían dos áreas donde esta revista publica. ¿Qué significa la clasificación? Significa que de 52 revistas que hay en esta área,
ella está en la posición 43. O en la área siguiente, son 108 revistas, ella se encuentra en la posición número 92. ¿Qué significa el cuartil? Significa, si vosotros dividís 52 entre 4, me sale 13. Tengo 4 franjas de 13 revistas. La primera sería de la 1 a la 13. Si le doy la siguiente sería desde la 14 hasta la 26. La siguiente sería hasta la 39 y la siguiente sería hasta la 52. ¿Cierto? Bueno, pues el 43, ¿en qué franja me coincide? En el último cuartil, en el Q4. Lo otro, lo mismo. Si 108 lo divido entre 4, me sale 27, o sea, 4 franjas de 27 revistas. La primera es 27, si sumo 27 sería hasta la 54, más 27 sería hasta la 81, más 27 sería hasta la 108. Si yo soy de la posición 92, estoy en la última franja, en el cuartil 4. ¿Verdad, chicos? Esto es completamente independiente al factor de impacto, no tiene nada que ver. El cuartil se va a cuantificar a partir del número de revistas que haya, qué posición en la que me encuentro. ¿Ok? Y esto es, dígame. Pero, ¿qué me indica la posición? O sea, la número 1 es la mejor, algo así. Claro, ahora vamos a entrar luego un poco más en eso. ¿Qué significa la número 1? Es que es la que está mejor posicionada de todas las revistas de ese área. Entonces, el día de mañana o ahora, igualmente, cuando vayáis a leer un artículo, no importa porque, bueno, ahora mismo estáis buscando información, ningún profe os va a filtrar de dónde sacaste el artículo, ¿vale? Pero es sumamente importante el día de mañana, cuando vosotros empecéis a publicar, que lo ideal es que estéis siempre entre el primer y el segundo cuartil, porque eso significa que vuestro artículo tiene un gran impacto. Estáis en un área importante y en una revista que publica científicamente avalada, ¿me entendéis? Entonces, como tengo una buena categoría y una buena posición dentro de mi categoría, significa que la revista donde vosotros habéis publicado publica mucho, pero publica bien y de calidad. Eso que significa que son más exigentes las personas que revisan esos artículos para aceptártelo que otras, ¿vale? Tienen una exigencia mayor que otras. El que esté en el Q4 no es que sea malo, pero significa que dentro de la área por ejemplo, de biología marina y freshwater, tú estás de las revistas más, digamos, con peor calidad dentro de ese área o con menor relevancia. Y eso lo cuentan las postulaciones que hagáis en CONICET y en ANIT, también os va a tener en cuenta eso. No solo os va a ver el número de publicaciones que tengáis, sino además cuál es la calidad en la revista que tú publicas. ¿Vale? O sea, hay que tener varias variables pendientes para saber el día de mañana empezar a escribir artículos o incluso buscar literatura. Las dos cosas, ¿de acuerdo? Profesora, Dígame. una consulta. Acerca del factor de impacto, eso, ¿cómo se calcula aquello? O sea, ¿cómo lo calculan ellos en ese caso? Mira, ¿Se refiere a cuánta gente me está viendo? O sea, o pasa a ver la revista o otro. sí, te lo voy a enseñar aquí. Factor de impacto. Me voy a saltar unas cuantas diapositivas. Aquí, en el Journal Citation Report, me salté esto, pero eso está aquí. En el mismo, la página de Web of Science, en la revistita, si os vais a la pantalla de arriba, esto ahora cambia de posición, que os lo voy a enseñar luego, ¿vale? Pero es básicamente lo mismo. Lo que pasa que la página actual ahora está desordenado, pero es exactamente igual. Y la han puesto más colorina. Aparece un apartado que es el Journal Citation Report. Esa es la pestaña que os va a dar la información de la revista. Esta pantalla otra vez te dice, oiga, entre el nombre de la revista. Y yo qué voy a hacer, escribir la revista que estaba leyendo antes, ¿vale? Para que no nos perdamos. Turkish Journal, la. Y él me la encuentra. Le doy doble clic y me meto dentro del portal del Journal Citation Report, pero particularmente del historial de la revista. Turkish, bla, bla, bla. Aquí en el Journal Citation Report aparece toda la información de cuartil, de factor de impacto, etcétera, etcétera, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué significa? Personalmente, la revista está indexada porque está dentro del Journal Citation Report, que el Journal Citation Report depende del Web of Science, ¿vale?
Entonces me dice el ISNN, el ISSN, que eso significa, digamos, la codificación o el código de barras, una cosa así, el código QR que tiene la revista de que esto es real. Yo no me estoy inventando esta revista, tiene una base de datos real. Resulta que esta te da hasta la dirección, está ubicada en Turquía. Te dice además las categorías, que son las mismas que vimos antes, ¿vale? Que están aquí. Te dice cuál es su lengua, cuál es el idioma donde publica, el inglés. Y te dice además la frecuencia de publicación. Esta revista publica 4 revistas al año, ¿vale? Hay otras que publican 6, 12, 24, 36, dependiendo de la velocidad o igual de la plata que tenga la propia revista, ¿no? Y de la cantidad de personas que publiquen en ella. Ahora vamos al factor de impacto. Aparece que es 0,7 a la pregunta que tú me has dicho, ¿vale? Normalmente va asociado a una gráfica y él te va diciendo cuál es la evolución y el cambio del factor de impacto, porque eso año a año hay un comité que evalúa estos factores de impacto, entonces todos los años van cambiando. Por eso aparece siempre como un margen de 5 años atrás y también hay una proyección de 5 años en adelante. Recién hace un mes, en julio, apareció el factor de impacto del 2020 de las revistas, ¿vale? Entonces, siempre vamos como un año de retraso. En el 2021 vemos los factores de impacto del 20, en el 2022 veremos los del 21, así sucesivamente, ¿vale? Entonces, aunque aquí aparezca el 2018, en realidad este print pantalla fue del 2019, ¿vale? Seguimos abajito y voy a decirte qué es el factor de impacto. Si tú entras en el mismo JCR, te va a aparecer la fórmula que está aquí, factor de impacto, que es citaciones en el 2008 de la revista en los años 2016-2017 y dividido por el número de ítems o de artículos citables en 2016-2017 del área. ¿Vale? El factor numerador es de ella y lo de abajo es del área. Entonces te saca un calculín y te dice 0,7. ¿Qué ocurre? Que normalmente, porque tú tengas un factor de impacto muy alto, no significa que seas mejor revista que otra. Porque esto al final está asociado a 2 cosas o a 3 cosas. Uno, el área. No todas las áreas hay tantas revistas. Por ejemplo, el área que es multidisciplinar o el área de las ciencias quizá medioambientales, ciencias biotecnológicas, el área de la química, de la biotecnología, de la bioquímica. En realidad, en el área donde vosotros movéis, es un área donde hay muchísimas revistas y donde mucha gente publica. Entonces eso significa que el numerador aumenta y el denominador aumenta y el numerador también, porque hay mucha gente en esta área publicando. Sin embargo, hay áreas, por ejemplo, historia antigua, no sé, egipcia, donde hay menos volumen de revistas en esa área. Entonces estos números cambian. Por supuesto, te van dando numeración diferente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como el factor te está vinculando la gente que mencionas en tu revista más el total que te citan en el área, pues te sacan una correlación respecto a tu área, ¿de acuerdo? Y por supuesto yo puedo tener un factor de impacto bajo, pero resulta que estoy en uno de los primeros cuartiles y puedo tener un factor de impacto muy alto y resulta que estoy en un cuartil muy bajo, en un Q4, por ejemplo. Pero es que eso depende, como digo, del área. Hay áreas donde hay mucha competencia en publicaciones y hay áreas que son más sencillas de publicar porque no hay tanta competencia. Pasa mucho en la ecología. Y si os vais, por ejemplo, en la ecología, así algo sumamente específico, marina, no sé, bentónicos, algo que sea muy, muy, muy específico, quizás no haya tantas revistas en esa área como, por ejemplo, lo que es biología, que es un área muy amplia y donde entran muchas cosas. ¿Me entendéis? ¿Habéis entendido esto un poquito? Sí, profe, muchas gracias. De hecho, esta revista, bueno, aquí os menciona más cosas, las claves que son indicadoras, te dice incluso de contribuciones por países, veis aquí abajito, te dice, mira, Turquía obviamente el primero, porque la revista es turca, ¿no? Pero China también publica ahí, India, Irán, etcétera, etcétera. Contribuciones por organismo, pues bueno, por EGE, entiendo que será una universidad turca, etcétera. Entonces, él te saca una estadística de no solo el número de gente que publica, sino de instituciones o de países. Todo eso está por cada una de las revistas. Y fijaros el cuartil, aquí lo vemos igual. Resulta que el ranking me decía que en el área de biología marina y agua dulce me decía que estaba en un cuartil 4, ¿vale? Pero
siempre estuvo más o menos en el mismo lugar, digamos, ¿no? No se ha movido mucho, ¿vale? Ahora os voy a poner un ejemplo, esto era lo de los países que os mencioné, uno de los ejemplos de las revistas que son más sonadas, que escuché mucho incluso hasta en las noticias, cuando sale, sobre todo esto del COVID, han mencionado muchas veces la revista Nature, yo creo que todos la conocéis, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocurre? Fijaros, yo de hecho esta presentación más antigua y este fue el factor de impacto en el 2018 y tenía un factor de impacto de 43.070. Yo os mostré un ejemplo anterior que era de 0,7. ¿Pero por qué es 40? ¡Ay! Es que esta tiene que ser súper buena. Obviamente lo es, claro que es buena, pero os voy a mostrar que además está en el primer cuartil. Significa, fijaros que los factores han cambiado. ¿Veis? Que tenéis numerador y denominador diferentes. Eso es que depende muchísimo del área de donde se publica. Y obviamente su cuartil es Q1, no es más ciencia, porque es ciencia multidisciplinar y es Q1. Y fijaros, aquí hay 69 revistas y ahí está en la posición 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con el Web of Science? Ahora vamos a entrar, de todas maneras, cuando acabe el PPT, vamos a entrar en la página web actual. Para entrar en la otra base de datos, que sería los Scopus. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Si yo tengo un trabajo y quiero publicar, ¿cómo decido a qué revista lo voy a mandar? Mira, hay muchas bases de datos. Yo te puedo pasar algún link que lo ha sacado, por ejemplo, en la editorial Springer o la que mencioné antes de Thomson's, que hay una base de datos muy graciosa que tú puedes poner el título de tu artículo y el abstract. Y él te hace como, digamos, como una especie de enfrenta tus datos, digamos, tu texto con la base de datos de él y te sale como las 10 primeras revistas que sería como más óptimo que tú publicaras. Pero claro, solo te estás ciñendo a una editorial, que es Springer, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando uno decide publicar, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú vas a escribir un artículo, obviamente tú ya bien habéis leído mucho, vosotros cuando leéis un artículo, la persona que ha hecho ese artículo está referenciando otras personas. Entonces, a veces es un criterio muy personal de que como yo ya sé a quién estoy referenciando, puedes hacerte un filtro de dónde esas personas han publicado. Entonces yo igual, aquí en el Web of Science, puedo hacer un ejemplo muy simple en el buscador. Imaginaros que estamos hablando de procesos de cultivo masivos, ¿no? Entonces yo me busco, bueno, en el buscador del Web of Science, imaginaros que es este, ¿no? Pongo las palabras claves de mi artículo y voy a ponerte microalga, culture, por ejemplo, no sé, extraction, bioactive compounds y tal. Las palabras clave de mi propio artículo que yo voy a publicar. Y estoy haciéndome un filtro, pero no un filtro para leer artículos, es un filtro para buscar las revistas donde mucha gente coincide con mis propias palabras donde ellos han publicado. Entonces yo me voy a la revista y en la revista lees, por supuesto, el marco teórico de donde ella acepta artículos. Es decir, siempre todas las revistas, cuando tú entres en una, te dicen cuál es su goal, cuál es su objetivo, ¿no? Cuál es su finalidad. Nosotros solo aceptamos artículos que tengan el área de los microorganismos fotosintéticos, de bioreactores, de cultivo, o no, me gustaría, solamente se publica de biología molecular, donde se hagan estas técnicas, tal, ¿sabes? Entonces tendrías que entrar revista por revista, pero para no volverte loco, yo personalmente hago eso. En el Web of Science pongo mis palabras claves de mi artículo y me hago un filtro de eso y veo dónde, y además casualmente muchas veces se repiten las revistas. Entonces me anoto cuáles son las revistas y ahora lo que hago luego es ver los factores de impacto y su cuartil y me voy quedando con las mejores. Digo, venga, porque siempre yo soy de la opinión positiva de que tú tienes que empezar a publicar en revistas que estén en un cuartil 1. Si te rechazan el artículo, bueno, pues sigo en el 1. Si me vuelven a rechazar, bueno, pues a lo mejor me voy al cuartil 2. Voy de más a menos, ¿me entendéis? No vayáis primero a la más básica. Intentad iros a la que es mejor revista. ¿Que te lo aprueban? Perfecto, publicaste en una buena revista. Que no, me voy a la siguiente, así sucesivamente. De más a menos. Ese es mi criterio, cada profe tiene el suyo, vamos, la verdad. ¿Te quedó claro, más o menos? Sí, sí, sí. Así. Me voy a la siguiente base de datos que es Scopus. Como dije antes, Scopus es igual una base de datos académica, pero en este caso es Elsevier, la editorial científica que la avala.
la otra era de Thomson Reuters, ¿vale? Entonces esta es el Sevier. ¿Qué ocurre? Que Scopus lideró al principio porque se basaba más en las ciencias humanas y sociales, pero luego ha abierto el portal multidisciplinar de todas las líneas. Por eso yo os comentaba que si buscáis en Scopus o buscáis en el Web of Science, la mitad de los artículos están en un sitio y en el otro, ¿vale? Casi todas las revistas están en uno y en otro. Hay pocas diferencias ya, se van pareciendo cada vez más, ¿vale? Aquí os dejo un textito para que sepáis. Esta es la base de datos, el portal de Scopus, que también está en la base de datos de la Universidad de Antofagasta. ¿Cómo se busca aquí? Igual, fijaros que tiene el mismo formato, Search. En esta viene todo en inglés y aquí podéis seleccionar el filtro. Quiero solamente que esté esa palabra en el título, en el abstract, como keywords, que esté solamente, quiero mencionar solamente a los autores, no sé, el filtro que vosotros decidáis. Yo puse aquí un filtro que puse microalgas y fijaros, es amplio, ¿no? Lo siguiente, me salen 23.282 documentos que aparezca esa palabra. Aquí leer es de loco, yo tengo que volver a filtrar, ¿no? Y si filtramos más, pues bueno, ahí puedes decidir por año, puedes poner más palabras, etcétera, ¿vale? Yo al final dejé este articulillo que está aquí. Y lo mismo, me voy dentro del artículo, le cliqueo y me sale Download. En este caso, muchos de ellos te aparecen directamente. En el Web of Science igual, ¿vale? Lo puedes descargar al tiro. Y ya lo descargas y ya, pues no lo lees si te gustó y tal, que sería este el artículo, ¿vale? Ahí lo tenéis. ¿Veis? Esto es lo que yo os quería decir. Ese artículo que yo he visto ahí, por ejemplo, aquí hay uno que se llama Mapping of Microalgae Culture in Banana, está en Web of Science, pero también está en Scopus, o sea, se publican en los dos sitios, los dos portales. O sea, que muchos de los artículos se comparten, podéis buscar tanto en un sitio como en otro, el que más os guste. ¿Qué sería, cuál es la selección de publicar en el Web of Science o en los Scopus? El día de mañana, cuando queráis vosotros publicar, ¿cuál es la revista que tú me decías? ¿Y dónde publico? Bueno, primero iros al área donde tenéis que publicar, al área donde encaja tu artículo. Obviamente, si tú estás buscando o estás publicando un artículo que es de vuestra línea de bioquímica, el área de biología o el área de biotecnología, de organismos, de microorganismos, o sea, el área a lo mejor de, no sé, biología molecular o el área de más de ingeniería de procesos, lo que fuera, ¿no? Tengo que ir a esa línea, no me voy a ir a un área de humanidades a publicar, ¿no? Entonces eso va a empezar, el área es sumamente importante, pero luego lo ideal es buscarte una revista que esté indexada, bien en Web of Science o en Scopus. Ambas dos son válidas. Y actualmente, como comento, en CONICIT, en ANIT, el currículum validado precisamente son de estas publicaciones que están en ambas bases de datos, en Web of Science o en Scopus, ¿vale? Esos son los que, entre comillas, os puntúan, entre otras tantas cosas. Web of Science, aparece indicadores dentro métricos del Web of Science, en el JCR, que es el importantísimo que yo he dicho, que es el indicador de la calidad de la revista. Eso ya lo hemos visto. Y luego hay otras series de indicadores. Me voy a ir al último, es el Research ED. Esto ahora está muy de moda en Chile, pero que sepáis que esto lleva ya de moda en Europa y en Estados Unidos hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora Chile se está volviendo un poco más internacional en el mundo de las investigaciones y de las publicaciones, pero esto lleva mucho tiempo, ¿vale? El Research ED es un código como si fuera un, no sé, como si fuera un Instagram, ¿vale? Una cosa así personal o un Facebook, ¿vale? Personal del investigador, que te da un código de acceso, tú tienes un portal con tu password y tu usuario y al darte de alta, donde tú das, obviamente, tus datos personales, pero científicos, ¿vale? En qué institución trabaja, qué artículos tiene, etcétera, etcétera. Metes como tu currículum científico. Entonces el Research ED te da una codificación única y exclusiva al autor y lo que es una especie de currículum internacional para, imaginaros, estáis postulando a una beca en Alemania, vosotros dais vuestro código de Research ED, entonces el investigador que os quiere contratar le da clic y puede ver vuestro portal científico y ver vuestras publicaciones que, por supuesto, están asociadas al Web of Science, ¿vale? Entonces es algo como un currículum, digamos, en vivo, pero vinculado a las publicaciones. ¿Vale? ¿Eso sí lo habéis entendido? Sí. Bien, si nos vamos a Scopus, igual tiene algo parecido al JCR, tiene el Site Score, que es el JCR en el otro sitio, este de aquí, pues el otro está aquí. Y este igual tiene su cuantificación de factor de impacto, de cuartil, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos lo mismo. Y aquí aparece otro concepto que es el Scopus ED, que es igual que el anterior, es una especie de currículum personalizado del autor,
del investigador, donde sube sus publicaciones y cualquier persona puede ver, por supuesto, su portal. Luego hay un concepto que me salto los otros dos porque el índice H también es muy famoso actualmente para las personas que están postulando a becas, ayudas o a proyectos. ¿Qué te hace el H? Es un factor que saca estas bases de datos para ver lo siguiente. Saca cuántas, o sea, según tu número de artículos, imaginaros una persona que tiene publicada ya 10 artículos, resulta que sus 10 artículos son sumamente avanzados y mucha gente referencia esos artículos, porque son 10 artículos de esa persona y que han sido de alto impacto y de muchísima novedad en la ciencia. Entonces, cada artículo lo menciona mucha gente. Por consiguiente, su índice H será muy alto. Y esa es la información que te da. Es el número de citas que tienes respecto a tus publicaciones. Luego hay gente que se cree que cuanto más artículos tengas, mejor. Y no es que sea malo, pero es que el índice H también influye. No es lo mismo tener 10 artículos y que te publiquen y que te citen mucho y tengas, por tanto, un índice H muy alto, que tengas 100 artículos y no te haya citado nadie. En los dos casos es mejor el anterior, en el que te citen mucho aunque tengas menos artículos. ¿Vale, chicos? ¿Lo entendisteis? Sí. Imaginaros que, claro, imaginar una persona, no sé, que es una máquina escribiendo en inglés, sabe súper bien en inglés y de 4 tonterías te publica, y 4 tonterías y publica, 4 tonterías y publica. Sí, claro, a lo mejor puede llegar a los 100 artículos súper rápido, pero si no son relevantes sus artículos, pues los leo, pero no los cito, porque lo que ya ha hecho no tiene novedad. Entonces, la persona que ha escrito 10, pero ha revolucionado la ciencia, obviamente va a tener un índice y eso tiene más relevancia que los 100 artículos que nadie te lo menciona, ¿vale? El índice H es un número entero, siempre es un número entero, del 1 hacia adelante, o mejor dicho, del 0, porque el 0 también está incluido hacia arriba. O sea, hay gente que tiene un impacto, un H de 5, de 2, y hay gente que tiene un H de 27, 28, de 70, ¿sabes? Y eso significa que tienen muchas citaciones igual. ¿Nos vamos a las no indexadas? Chicos, es Cielo. Yo creo que todos habéis descargado de Cielo. Estoy seguro que sí. El Cielo, ¿qué ocurre? Es una revista que no es que no sea, que sean malas, no lo son, ¿vale? Yo no quiero decir eso. Lo que pasa es que yo menciono y doy más importancia a las anteriores, pero porque estoy con todo el tiempo para que entendáis el concepto de lo que os van a cuantificar en vuestro currículum el día de mañana cuando publiquéis, ¿vale? Estas no son muy valoradas, no dan mucha puntuación porque son revistas que, entre comillas, han tenido menor exigencia. Para empezar, el idioma. Casi todas ellas pueden ser del idioma, como he dicho, se pueden publicar en español, en portugués, si no me equivoco. Alguna en italiano igual, quizá, pero pocas en inglés, la verdad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que Cielo es una organización también de varios países científicos y en este caso los países son Sudáfrica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México, Perú, Portugal, Venezuela y probablemente ya casi esté Bolivia, Paraguay, Uruguay, se van incluyendo países, pero casi todos son latinoamericanos, ¿vale? O de Centroamérica. Es un consorcio en el que obviamente también hay revisores que, valga la redundancia, revisan estos artículos para publicar, obviamente tienen que tener un rigor científico, pero que para empezar no tiene tanta exigencia, por ejemplo, el idioma en el que se publica. Esta sería la base de datos, es Cielo, así de sencilla y el formato, hombre, va cambiando un poco, pero casi siempre es el mismo criterio. Tenéis que poner las palabras clave, obviamente siempre en inglés. En este caso, el Cielo te permite poner las dos cosas, puedes ponerla en inglés, puedes ponerla en español y obviamente la base de datos te va a derivar a aquellos artículos que están en español. Y esta sería igual su forma de búsqueda, que es muy parecida a la que os he mostrado. Podéis filtrar poniendo también el país, las fechas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Yo encontré uno y fijaros, esto es de una revista que es portuguesa, que es Brazilian Activity Biology and Technology. Está aquí el artículo, biotano de microalgas, y esta está en inglés en particular. Y casi toda está con el PDF, que lo podéis descargar, ¿vale? Porque obviamente estáis entrando de la base de datos de la Universidad de Antofagasta. Y ese es el artículo. Y si me voy a Latindex, es otra base de datos. Y este es un sistema regional de información en línea de revistas científicas América Latina y particularmente el Caribe, España y Portugal, ¿vale? Entonces casi todas se escriben en español o portugués. Y esa sería su base de datos, Latindex, ¿vale? Lo podéis buscar y ya. Y ahora os voy a mencionar, ¿alguien sabe qué es el Google Scholar? ¿Alguien lo habéis visto alguna vez?
O el Google Académico en español. Sí, sí, lo he visto. Vale, el Google Scholar es una plataforma que asoció Google directamente, que está, digamos, linkeada a Google, como está el Google Maps, ¿vale? Que es una aplicación, pues también está el Google Scholar, que es un portal libre, gratuito, también parecido a lo que he dicho antes del Research ID o del Scopus ID. El Google Scholar es un portal donde tú te puedes hacer tu propio Facebook, ¿vale? Pero es un portal científico. ¿Qué hace el Google Scholar? Que tú puedes subir tu currículum en publicaciones, tanto de artículos, revisiones, libros, capítulos de libro, incluso a congresos, trabajos que hayas llevado a congresos nacionales o internacionales. Entonces, igual que todo, te das de alta y subes tu información de qué universidad eres, cómo te llamas, cuál es tu correo electrónico, etcétera. Y como es libre y abierto, yo puedo buscar a cualquier persona. Yo puedo buscar a una persona en Google Académico y encuentro su perfil. Por ejemplo, yo busqué a una persona X que le tapé la carita, ¿vale? Para que no lo supierais, pero es de la Universidad de Huelva, que eso está en España, y esa persona tiene, fijaros, yo quería mostraros, porque ese es el formato de cómo te lo muestra. Los artículos están en color azul, ¿vale? Aquí serían los autores y la revista, y aquí pone citado, fijaros que os pone un numerito y el año. Entonces, los de citado era un factor importante. ¿Para qué? Para el índice H, ¿veis que aquí aparece? Y esa persona en particular tiene un índice H de 30. ¿Eso qué significa? Más o menos esta persona no sé cuántos artículos tendrá, pero el H lo que ha hecho es un cálculo de todos los artículos que tiene respecto a cuánta gente lo ha citado. Sus citas totales son 2.519. Respecto a los artículos publicados, sus factores H, 30, perdón. ¿Vale? Eso significa que es un factor muy bueno, que publica bien y además son relevantes sus artículos porque mucha gente lo cita. ¿Vale, chicos? Aquí podemos buscar a casi cualquier científico, entre comillas, que tenga publicaciones, podéis buscar casi a todos. Muchos de estos artículos, igual, si dais doble clic, muchos de ellos también están libres, otros no, ¿eh? Pero igual tenéis la suerte de que podéis descargaros por aquí algún artículo. Bien, aquí acabo la clase de ahora, del PowerPoint. Antes de empezar a compartir mi pantalla, ¿tenéis alguna duda, chicos? Yo, profe, Dígame. cuando hago yo un trabajo y citas bibliográficas, ¿influye que provengan de revistas indexadas o no? Muy buena pregunta. Depende de cuál sea tu escrito. A ver, ahora mismo en la universidad, en trabajos que son de asignatura, no creo que ningún profe tenga la mala fe, o sea, de buscarte artículo por artículo dónde lo encontraste. Quizás sí te pueden hacer una observación si ven que tus artículos son todos en español y te pueda decir algún profe, oiga, usted buscate todo en el idioma nativo, lógicamente no se ha complicado mucho. Lo ideal es que tengas versatilidad, que obviamente sean en inglés y en español. Pero, dos, si tú ya estás en tu tesis de pregrado, yo que he sido revisora y he sido tutora, muchos de nosotros, y me incluyo, busca cómo son tus referencias y qué actuales son y cuáles son las revistas. Eso sí se busca en una tesis de pregrado. ¿Por qué? Porque eso me da una respuesta de que tú ya estando en tu último año de carrera, donde vas a entregar un trabajo sumamente importante para terminar los estudios, ya llegaste a un nivel entre que sabes diferenciar cuáles son los artículos, entre comillas, de calidad o no. ¿Vale? Y que sabes buscarte artículos, por ejemplo, que son actuales. No me buscaste algo del 1960 cuando sabes que en el 2021 hay mucha gente que ha trabajado con eso. A no ser que sea un artículo que sea como la Biblia. Bueno, hay cosas que son sumamente antiguas y son como la Biblia y hay que colocarla. Pero yo personalmente sí miro, y sé que otros profes también lo hacen, de cómo de actual es tu bibliografía y si tú buscaste muchos artículos en español, ¿vale? Eso sí. Pero a ver, si es un trabajo es un trabajo así de asignatura, no creo que sea tan. Pero en realidad hay que perderle el miedo a buscarlo, si tampoco es tan complejo. Cuando empezáis a verlo ya vais a ver que son herramientas sumamente sencillas y son fáciles de integrar. Y bueno, hablamos de la carrera, pero si tú ya estás postulando un proyecto, cosa seria, te lo puntúan. A ti te pueden echar un proyecto para atrás y no aprobártelo porque tu literatura es obsoleta, porque tu literatura no ha sido suficiente, porque no has buscado, entre comillas,
de forma correcta. Eso sí. Y me imagino que en la evaluación de la revista también influye. También, claro. Yo, de hecho, que publico artículos, a mí algún revisor, cuando yo mando algún artículo, te mandan, imagínate, aunque lo hayas publicado después de, bueno, sí, muy bien, está todo ok, te lo publicamos, pero siempre hay correcciones, ¿no? Algunos directamente te lo rechazan y cuando a lo mejor al final va a ser admitido en una revista, los mismos revisores te pueden sugerir, estimada, cambie revistas. Yo he visto que tú has referenciado a este autor y yo te he encontrado 5 autores que dicen más cosas de las que tú mencionas o más actuales. O esa revista que tú colocas aquí no es la más adecuada, yo colocaría tal cosa. Sí, sí. Yo he sido las dos cosas, tanto me lo han dicho como que yo lo he dicho. A lo mejor yo he leído, pero también soy revisora de artículos y cuando a mí me ha llegado a mis manos y he visto cosas, obviamente las revistas que tú mandas o que te llegan son de tu área, de la que tú controlas, ¿no? Y cuando una persona ya lee tanto, publica y demás, sabe que hay ciertos autores que son como si fueran como he dicho antes un poco la expresión, como si fuera la Biblia. Entonces, hay cosas que tienes que mencionar siempre. Entonces, yo he recibido a veces artículos en que he dicho, usted no ha mencionado a este autor que es clave, o ese artículo que tú mencionas es bastante obsoleto, no hay cosas más actuales, ¿sabes? Eso es sumamente importante y te lo pueden rechazar, ¿eh? Por ese motivo. O porque incluso no hayas referenciado bien. Profesora, Dígame. una consulta. ¿Y qué pasaría si el tema que yo elegí para mi investigación no es muy conocido y no hay tantos autores? Ah, bueno, ¿sabes qué pasa? Que en eso es sencillo de hacer porque tú, por ejemplo, eh, depende, mira, tienes dos opciones. O a lo mejor resulta que tú estás trabajando con algo, que hay muy pocos autores, pero resulta que pocos autores que hayan trabajado con la técnica o con tu microorganismo, pero resulta que sí hay muchos con otro microorganismo. Tú puedes referenciar a otras personas que hayan hecho algo parecido. Eso se puede hacer. Y tú alegar en tu trabajo de que tu trabajo es pionero, que eres de los primeros que estás publicando de esto, de ahí la novedad de tu artículo, de tu trabajo, y de que además no hay mucho donde puedas referenciar. Eso se puede hacer. Y lo otro es que a veces no encajas exactamente en tu línea, pero sabes que hay cosas paralelas, que hay otra gente que lo ya han hecho. Por ejemplo, imagínate que tú estás trabajando con una especie nueva que has aislado del desierto de Atacama. Y es nueva, o sea, tú lo aislaste, la identificaste, le diste un nombre y un apellido y nadie ha hecho eso porque eres tú el único, ¿ok? Pero ¿cuál es la finalidad de tu trabajo? Pues mira, yo la voy a cultivar y voy a ver, no sé, la composición de compuestos que tiene. Bueno, pero yo no puedo decir en el artículo que soy el primero que lo haga, pero la puedes comparar con especies. Si es una, por ejemplo, imagínate que es una cianobacteria, pues mi cianobacteria nueva, que se llama, no sé, Elena Domínguez, esa es mi cianobacteria, pero bueno, tiene tal concentración de proteína. Sin embargo, espirulina tiene tanta, entonces yo puedo decir, puedo compararla con especies que son parecidas o que son de la misma familia, ¿sabes? Aunque en realidad tú no vas a encontrar nada de la tuya, porque es nueva, claro. Pero puedes buscar siempre una alternativa de compararte con cosas que ya han hecho con otras especies o con técnicas parecidas. Y por supuesto, eso te da mucha innovación en lo que tú haces. No sé si te contesté. Sí, sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿No? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla, ¿vale? Con vosotros para que veáis los de em, lo diré, de la biblioteca, ¿vale? A ver si puedo compartir un momentito ahora. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí. ¿Veis? Sí, profe. Esta es la base de datos. Yo directamente para ahorraros tiempo en realidad, vaya. Yo me lo coloco siempre con el favorito, ¿no? Con la estrellita que aparece en el Google Chrome, me la coloco como favorito y siempre la tengo ya como un link de pantalla. Directamente entro aquí, pongo mi clave, que esas claves os las dará esta chica, Loreto, que es la responsable de la biblioteca. Cuando contactéis con ella es la que os va a dar la clave. Entonces, estos son los servicios digitales que tiene contratados. ¿Veis que aparece la palabra contratados por nuestra universidad?
Por supuesto, estos contratos dependen de cada universidad. La Universidad de Antofagasta tiene estos contratos. Os vais a otra universidad y estéis matriculados y tendrá otros, ¿vale? Y de hecho, no solo es que tenga estos contratos, como yo os comenté, cuando entremos en el Web of Science vais a ver que hay revistas que están completamente abiertas y otras que no. Entonces, que la Universidad de Antofagasta ha comprado solamente un rango de revistas, no todos los tiempos de publicación de la revista. Eso depende mucho, ¿vale? Bueno, aquí hay áreas para todos los tipos, fijaros, desde el área de enfermería, clínica, anatomía, o sea, hay de todo. Directamente desde la revista Nature, las webs, como yo os dije, de Science Direct, Scopus, veis, Springer Link, tenéis de todo tipo. El e-libro para descargar los libros electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces, el Web of Science es este, o el Cralis Analytics Web of Science, que es el mismo. Metéis en Web of Science y ahora vamos a ver la pantalla que os he enseñado, pero un poquito cambiada. Ahora es así, morada, ¿vale? Pero es lo mismo, chicos. Y ahora la han puesto todo en inglés, pero es exactamente igual. ¿La entendéis, no? Yo voy a poner un ejemplo. Microalgae, añadir row, añadir fila. Bioactive, compounds. Bueno, ahora lo interesante de esta pantallita es que siempre vas a tener como como estos tipos de ventanitas de ayuda, ¿no? Oye, ¿está todo correcto? ¿Usted necesita algo? ¿Quiere no sé qué? ¿Vale? Entonces yo le digo, sí, sí, está todo bien. Pero podéis, por supuesto, memorizar cosas o si no estáis de acuerdo, buscáis a partir de los mensajitos de ayuda, ¿sabes? Ahora lo han hecho como mucho más didáctico, ¿vale? Voy a poner simplemente estas dos palabras, search. La busco y fijaros. 624 artículos. Que están en el web, en la colección de Web of Science y que tiene esas dos palabritas. ¿Veis? Yo me voy abajo y veo de 0, 624 y tengo todos hechos. Aparece la palabra marcada en amarillo, bien tanto en el título como en el astra, pueden ser las dos palabras, puede ser solo una, como os comenté. Lo interesante de ahora es que, veis, aquí aparece en moradito, lo estáis viendo, citaciones y referencias. Significa que esta revista tiene 325 referencias y lo han citado solo una. Pero es que resulta que es del 2021, lógicamente tendrá muy pocas referencias porque es muy nueva. Entonces ahora mismo está, digamos, la lista está hecha en base a la relevancia. ¿Veis aquí arriba? Yo lo puedo cambiar como queráis. Quiero que sea ordenada de los más nuevos a los más viejos. Bueno, pues aquí sería y me cambió un poco. No, yo quiero que sea de las que sean citadas, que es lo del factor H que yo he dicho. Entonces me va a poner la primera más citada, fijaros, tiene 870 citaciones, que es del 2007. Y esta es una de las mejores más citadas y significará que esta persona hizo algún tipo de artículo sumamente importante y que fue revelador para muchas personas, por eso ha sido citado 870 veces. Aquí abajo tienes filtros rápidos, que significa altamente citados, son 17 revisiones, Early Access o no Open Access. Diferencia que quiero que me digáis entre Open Access y Early Access. ¿Alguien lo sabe? Chicos. Early Access es lo que explicó hace un rato, ¿no? Sí, de que están abiertos antes de ser publicados, ¿no? ¿Y qué diferencia hay con el Open Access? No sé, me imagino que están, que ya se revisaron, pero y están abiertos a todo el mundo, algo así. Miren, Son- ¿alguien tenía algo que comentar? No sé si se ha cruzado. No sé que si podría ser de que no habría necesidad de como esperar una fecha exacta. No sé si será eso. O sea, que El cuando, o Open. sea, como que el artículo yo lo mando, pero ya no, o sea, no es que esté, que lo vaya a publicar después de una fecha, a pesar que tenga un early access, sino que está abierto así al tiro, o sea, no sé si será así eso. Como Ya, que, algo más o menos te has ido acercando. Miren, cuando nosotros publicamos las revistas, el 99,9 son gratuitas. Si tú tienes, imaginaros, vosotros hacéis vuestra tesis de pregrado y estáis con vuestro profe o profesora, vuestra tesis súper bonita, y os propone vuestro profesor o profesora, chiquillo, de tu tesis va a salir un artículo. Vale, perfecto, vamos a escribirlo. Y el artículo queda precioso, lo habéis escrito y tal. Y vuestro profe o profesora os dice, vamos a publicarlo. Entonces,
Como alguien me preguntó antes, ¿cómo se busca la revista? Bueno, ya habéis hecho la búsqueda, sé qué revista voy a publicar, me invento el nombre. Va a ser esta, me la invento. Microbiology and Molecular Biology Review o esta, Microbial Cell Factories. Publico y resulta que este de aquí es el vuestro. Maravilloso, publico. Pero tengo dos formas de publicar. Una es gratuita y la otra es de pago. ¿Qué diferencia hay? La gratuita solamente se va a descargar el PDF si yo entro a partir de una institución que está pagando el contrato de esta revista, por ejemplo, la Universidad de Antofagasta, y yo puedo descargarme el PDF. La Open Access significa que está abierta a todo el mundo. Son aquellos que yo estoy segurísima, en Google habéis buscado alguna vez algo y os habéis descargado al tiro el PDF. Ese PDF que está abierto y no habéis estado, por supuesto, ni en la Universidad de Antofagasta ni en ningún sitio. Directamente en Google lo habéis descargado. Esos son Open Access. Significa que el autor o autores de esa revista decidieron pagar un dinero, que ese dinero o esa cuota depende de la revista. Eso puede ir de los $500, chicos, hasta los $5.000 si queréis pagar. ¿De dónde sale la plata? Pues bueno, de la calidad de la revista. No es lo mismo pagar en Nature que pagar en una que no la conoce nadie, ¿no? Entonces, Nature es muy cara porque es una revista con muchísimo background, con un factor de impacto muy importante, un buen cuartil, entonces te va a costar mucho dinero poder publicarla en un Open Access. ¿Qué tiene de positivo el Open Access? Que al estar abierta, al estar accesible a cualquier persona sin necesidad de meterte dentro del Web of Science o de cualquier institución, implica que más lectura va a tener y por consiguiente quizá más gente la cite. Entonces es una inversión entre comillas a largo plazo. ¿Quién hace eso? Pues bueno, normalmente los departamentos que tienen plata, os soy sincera. Yo particularmente he hecho un poco de todo. Cuando he tenido proyectos con dinerillo, pues sí, me he metido en una Open Access porque he podido pagar a lo mejor $1.000, ¿vale? Pero cuando no hay plata, se publica en revistas sin ser Open Access. O en la misma revista te dan el acceso a las dos versiones, con dinero y sin dinero. La diferencia está en que eso, que el Open Access lo puede acceder cualquier persona sin necesidad de entrar desde una universidad y en el otro caso no necesitas entrar desde una universidad. Entonces, el alcance que tiene una revista abierta de la que no es ese, que una se descarga en cualquier sitio, ¿vale? Eso yo creo que todos vosotros habéis tenido en algún caso la capacidad de descargaros un paper y no habéis estado desde la Universidad de Antofagasta, ¿verdad? Sí, Sí, Esos son, y estoy segura que ese paper, si lo buscáis o lo encontráis en algún caso, vais a ver en una esquinita arribita escrito Open Access. Y eso es porque estaba abierto, ¿vale? Los que muchas veces os dicen, no, usted tiene que pagar $60, eso no son Open Access, esos son los que dependes de que tu institución haya pagado precisamente a la revista para poder abrirla. Si no lo paga, no lo puedes descargar. Por eso en muchos artículos de fijo no me lo puedo descargar porque hay que pagar. Y eso es porque lo habéis hecho desde esa manera, sin entrar desde una universidad. Ahora con la U vais a ver que si mantenéis lo que os estoy diciendo de buscarlo por aquí, vais a tener casi todos abiertos, porque en realidad es la institución la que tiene el pago, ¿no? de la apertura de esta revista. ¿Vale? Bueno, fijaros que es igual que antes, solo lo que os dije. Antes era como de color más gris, ahora le han puesto gris morado, como más bonito, ¿no? Pero tiene la misma filosofía de búsqueda. Puedo refinarlo por años, por tipo de documento. Aquí tengo lo mismo, Bookshaper, ELI, Processing, lo mismo. ¿Vale? Incluso puedo buscar categorías, que era el área. Yo me quiero ir por la de biotecnología, farmacología, food science, la que queráis, o por autores. Resulta que yo quiero buscar autores y me voy, por ejemplo, a Ibáñez, que precisamente es una persona que yo conozco. Me voy a Ibáñez. Y resulta que Ibáñez tiene una publicación súper citada de 233 del 2009 que se llama Ingredientes funcionales o innovación, ¿no? De ingredientes funcionales naturales desde microalgas. Me voy a ella y digo, ajá, ¿veis que salen siempre emergentes? Eso es simplemente como de ayuda, ¿no? En realidad, eso es nuevo igual, eso no estaba antes. Aquí es parecido a lo de antes, en amarilla me sigue marcando las palabras que yo puse de keywords, ¿vale? Y me dice, pues bueno, los autores, en este caso me va a decir la revista, que es esta, y me la marca, o sea, la puedo abrir y me va a decir, fijaros, la categoría del JCR, que era el área, en qué ranking está, de 5,58, 13,74.
24-144, o sea, es una Q1 en todas las categorías, por lo tanto, es una muy buena revista. Y esta tiene un factor de 5,2. ¿Veis que es diferente a lo que pasaba con Nature? Nature tenía un factor de 40 y tantos, ¿vale? Y esta es de 5 y ambas dos son Q1. ¿Pero por qué? Porque es que la categoría de Nature es muy distinta a la de esta revista. Está buscando en 3 áreas distintas, entonces aquí se publica menos. Por eso no hace falta tener un número tan alto de impacto, ¿vale? Y sin embargo, estoy en una buena categoría, es Q1. O sea, es una muy buena publicación que han hecho estas personas y bueno, te da la información que en este caso el del CSIC en España, bla, 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 ¿vale? El área, categoría donde han publicado y todo eso. Y ahora lo interesante es que aquí te aparecen 2 pestañitas que es para descargarte el artículo. Directamente el link del artículo, a ver si no lo manda, a veces funcionan, otras no. Si no, yo me voy al otro, ¿vale? Y me va a cargar. ¿Veis la pantalla todo el tiempo, verdad? Sí. Y tengo 3 formas de buscarme el mismo artículo, por Google Scholar, yéndome a la revista directamente. Y ahora a mí se me ha caído el internet, yo creo, ¿no? ¿O qué? No sé. Bueno. Hoy se me quedó. Chicos, ¿estáis viendo? Sí, Sí, profe. sí, sí se ve. Se me quedó la pantalla. Bueno, este no sé por qué no me fue. Me voy a otro. Resulta. Por ejemplo, este. A ver qué ocurre. Y me iría, no sé por qué no me está yendo, quizás sea la señal del Web of Science, ¿vale? A veces pasa que es de la misma biblioteca, en realidad, el problema, el enlace. Me está cargando y no carga. Pero vamos, normalmente nunca hay problema y te carga directamente el PDF o te manda a la revista y os podéis descargar eh, el artículo. ¿Ve que no hay? Por volver el problema es de la universidad. Bueno, esto no suele ocurrir, ¿vale? Los problemas del directo. Ay. Ahora, este sí, ¿no? Sí. ¿Veis el artículo? ¿Veis? Promesa y futuro microalgas, estado actual, oportunidad y optimización de una sostenible e industria renovable para biofuels, piensos en este caso y otros productos, ¿vale? Alimentación animal, normalmente FIT es eso. Entonces aquí veis el artículo, y podéis ya descargarlo, ¿vale? Entonces directamente en la revista y entiendo que está abierto y podéis descargarosla, ¿vale? En este caso. ¿Vale, chicos? ¿Os queda clarito? Aquí veis Sí, todo, bla, bla, bla. Ahora, me voy, por ejemplo, ¿dónde está ahora el JCR? Me voy aquí a Products, ahora ha cambiado la posición, antes estaba arriba en la parte negra y ahora no, ahora está aquí en el Journal Citation Report. ¿Veis? Me voy aquí, debería de cargarme. Si no me carga, entonces problema de la... Ahora sí, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Que ahora tiene otro color, que es moradito, pero es igual. Y yo aquí puedo buscar alguna revista que se llame Journal. Una cosa que sí quiero mencionaros es que aquí no os podéis equivocar nunca del nombre, hasta incluso los espacios, porque si no, no os encuentra la revista que queréis buscar. Por ejemplo, Phycology. ¿Veis? Por ejemplo, esa, me inventé el nombre, ¿vale? Una revista X, European Physical Journal Plus, ¿vale? Sería la revista que quería buscar. Y aquí, exactamente igual que antes, te da la información del ISN, ha cambiado un poco el formato, las categorías, ahora el lenguaje es inglés, es italiana, la dirección, etcétera, etcétera, y toda la información. Tiene un factor de impacto de 3,9, ¿vale?
veis la gráfica igual que vimos y lo interesante que ahora ya se puede entrar y puedes verlo. ¿Veis, chicos? Esto ahora está más bonito que la que yo os mostré antes. Antes no se podía hacer esto. Y podéis ver el factor de impacto en el 2019. Tenía un factor de 3,2. Aquí estamos acá, ¿sabes? Pues seguimos hacia abajo y veo su distribución, bla, bla, bla. Pues normalmente suele tener artículos, normalmente un promedio de 2 artículos, tiene tantos 279 artículos, 19 revisiones, otros que serían los que mencionamos como capítulo del libro o artículos cortos, formas de graficarte al final esta información, ¿vale? El factor de impacto es 20 de 85, por lo tanto está en un cuartil 1, ¿vale? De la categoría. Acordaros siempre que el cuartil está vinculado y el factor de impacto a la categoría donde suele publicar. Y así toda la información, ¿vale? Contenido, ¿Vale? Esto es importante para que sepáis bien de la revista. El día de mañana, cuando empecéis todos a publicar, si no lo habéis hecho ya, esto es importante cuando decidáis una revista, meteros en esta información para saber estos detalles de qué cuartil tiene, para ver si estáis bien en qué revista, si es buena, donde estáis publicando. Y otra cosa importante, que parece una tontera, es el número de revistas en la que se publica, cuántas veces ellos publican. Eso te da una idea del tiempo en que va a tardar tu artículo, si es aceptado, en ser publicado. Porque si ellos solamente publican una al año, ten por seguro que tú por lo menos vas a tardar un año en que te publiquen tu artículo. Sin embargo, si publican 12 o 24 al año, ten por seguro que en 2 meses está publicado tu artículo, porque ellos sacan muchos volúmenes. ¿Entendéis? Entonces eso igual es una información importante cuando a lo mejor se tiene prisa, sobre todo cuando son artículos que tenéis pendiente de algún proyecto y hay que rendir esas publicaciones en los proyectos. Si tenéis prisa de que hoy se me va y no puede ser, tengo que publicarlo antes, iros a una revista donde tengan muchos volúmenes al año. Normalmente la velocidad es mayor, ¿vale? De publicación. Bien, chicos. ¿Alguna consulta más? Chicos, ¿tenéis dudas? Por mi parte no, profe. Mire, una cosa que os puedo contar igual es esto, el registro. Ese registro es el que os he dicho antes, que es el Research ID. Aquí es donde tú te registrarías para sacar tu portal y tu, digamos, currículum, ¿vale? Y te da un código un código Research ID, básicamente, que es como si fuera un DNI propio, que eso exclusivamente lo tienes tú, para eso, precisamente, para que sea como una comunidad científica. Y si yo quisiera ver tu currículum en este caso, simplemente colocando tu Research ID, puedo buscarte y ver qué cantidad de artículos tienes, cuáles son, qué factor de impacto tiene, toda esa serie de cosas. Se utiliza mucho precisamente en cuando se hacen postulaciones a proyectos o cuando son postulaciones de ayudas o becas, ¿no? Para hacer doctorado o magíster, etcétera. Bien, chicos. Eso os lo voy a dejar todo en internet y además, precisamente, os voy a dejar un link que ha dejado la Universidad de Antofagasta, la biblioteca, casualmente ahora. Hace cuestión de a las 2:30 lo he visto. Así que eso igual os lo voy a dejar. Bien, ¿algo que tengáis, alguna duda, curiosidad, etcétera? Profe, entonces, bueno, más o menos lo mismo que le había preguntado, pero si yo quisiera publicar, tendría que como tratar de aspirar a la mejor revista en el área y después cuando me rechacen ir bajando, una cosa así, hasta llegar a alguna. Sí, claro, lo ideal, yo siempre soy de la opinión de que intenta siempre publicar en buenas revistas. Y bueno, dentro de las buenas hay muchísimas. No tienes que, a la primera que te digan que no, me voy a una mala. No, porque hay muchas, muchas, muchas. De tu área hay muchísimas. Entonces, tira a una, si sale que no, me voy a otra buena. Si sale que no, así, hasta que en alguna, porque a veces el publicar ahora está siendo cada vez más exigente. Daros cuenta que cada vez hay más recursos, entre comillas, y más departamentos y laboratorios en todo el mundo. Entonces, lo otro es que también tenemos la monstruosidad de China, que China publica cada 3 minutos. Entonces, casi que tú vas a querer hacer algo original y ya lo han hecho los chinos, ¿no? Entonces, es complicado por el nivel de exigencia que están pidiendo y, por supuesto, también una cosa importante es la calidad del inglés.
Eso siempre os recomiendo que cuando vosotros escribáis vuestro artículo, que alguien os revise el inglés porque son sumamente pesados en eso. Normalmente casi todas las revistas potentes están en el hemisferio norte y normalmente el idioma es el inglés y suelen ser en países como por ejemplo Estados Unidos, en Holanda, Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, las personas que os van a revisar o a quien los van a derivar probablemente sepan muy bien inglés. Entonces, es un problemilla también importante que os pueden rechazar un artículo porque no esté bien escrito. Pero eso obviamente entiendo que el día de mañana cuando escribáis no lo vais a hacer solo. Lo bonito de los artículos que siempre se hacen en comunidad con el grupo de investigación, ¿no? No vas tú solo nada más, ¿no? Y eso siempre hay personas que son la más mano de obra, más expertos en técnica y otras personas que son los líderes de grupo, que serían vuestros tutores o vuestro jefe o el jefe de laboratorio o el director, ¿no? Del departamento, lo que fuera, que deberían de tener más currículum y son los responsables de que la investigación vaya bien, tenga un buen diseño experimental y que esté bien escrito el artículo. Y siempre intentáis ir a una buena revista. Y más, no es tanto el factor de impacto como el cuartil. Yo siempre digo eso. A lo mejor tu factor de impacto es de un 2, un 3, pero estás en un Q1, un Q2. Ya en eso estarías bien para publicar y para vuestro currículum, la verdad. Que sale a la primera, perfecto. Que no sale, intenta otra de tu área, pero que igualmente sea buena, si hay muchísimas. Y ya en el peor de los casos, si te cansas, bueno, vas bajando un poco el nivel, pero normalmente siempre sale cuando se lance. Y repito, siempre os aconsejo que os acerquéis a buenos profesionales, que publiquen mucho, a tutores y a profesores que hagan eso, porque que os van a enseñar también mucho, ¿vale? Nunca, lo de las publicaciones parece fácil, pero en realidad yo también me costó mucho al principio de cómo se publica, ¿no? Tú puedes leer mucho y la idea del publicar no es que unas personas sepan y otras no, al final te lo da el tiempo y el leer mucho. Y el cómo saber escribir un artículo depende mucho de las horas que tú quieras echarle y de que obviamente tengas buenos profesores a tu lado y que tengas toda la intención de hacerlo bien y vas a cometer errores, lógico, pero así se va aprendiendo en base a los errores y cada vez vas a hacerlo mejor y el siguiente artículo va a ser mejor hasta que ya tú mismo solo sepas hacértelo casi solo, ¿no? En realidad. Pero los primeros pasos siempre son complicados. No sé si tenéis alguna otra duda o te contesté, Martín. Sí, sí, me quedó claro. Gracias. ¿Algún otro comentario, consulta, duda? Ya que tenéis esta herramienta, lo ideal es que empecéis a buscar literatura por aquí, ¿vale? Para que os sea sencillito. Y que ya veis que lo interesante de estas bases de datos que os vais a hacer una búsqueda, pero de muchas revistas buenas. Entonces, al final acotáis el trabajo que tenéis que hacer, porque de una podéis encontrar casi toda la información. ¿Alguna consulta o algo más que tengáis de duda? ¿Algo que no hayáis visto nunca? ¿Algo que queráis que yo repita o algo así? Chicos, ¿está todo ok entonces? Profesora, una consulta. Dígame. Para los proyectos, para uno postular un proyecto que no tengo muy bien entendido eso, ¿uno ya tiene que tener publicado ya artículos? Bueno, Ignacio, buena pregunta. Depende de qué proyecto, porque si son proyectos que son a lo mejor de la universidad, que sean más locales, no tienes por qué. O si son proyectos que son más de, por ejemplo, emprendimiento, no tienes por qué. Pero si son proyectos que son desde recursos de fuentes que son como CONICIT o el Ministerio de Educación y Ciencias de Chile o recursos que son un poquito más de investigación básica, sí. Sí te van a empezar a pedir publicaciones. Ahora, depende de la línea, que tú vayas yendo. Si estás yéndote a proyectos que son, por ejemplo, los Corfos, si conocéis esas fuentes de recursos, Corfo o los FIC, que son del gobierno regional, no son no buscan tanto la publicación, buscan más al final el producto, más la aplicación. Pero si son fuentes que son de ciencia, o sea, de tipo ANIT o esa línea, suele tener un peso el currículum del investigador. Y el currículum de un investigador se basa en que hayas tenido publicaciones, se basa también en que hayas participado en otros proyectos y se basa en que tú ya empiezas a tener una línea de trabajo consolidada, que eso se hace a partir de que hayas tenido, es como el pez que se muerde la cola. ¿Cómo sé que tengo una línea de investigación consolidada? Cuando empiezas a tener publicaciones. Entonces tú mismo te vas haciendo un perfil de investigador. Pero depende de la fuente de financiamiento. Hay algunas fuentes que no están ni en eso, vamos.
Depende de lo que quieras. Pero igual yo sé, por ejemplo, en las becas para pedir ayudas a magíster o a doctorados que son de CONICYT, piden, por supuesto, carta de recomendación y vuestro currículum, que no solo son las notas, sino además si tenéis artículos igual son sumamente puntuables. Porque daros cuenta que pocos alumnos de pregrado tienen publicaciones, eso es súper difícil. Y el que tú tengas como estudiante de pregrado ya es un súper punto en CONICYT para una beca de máster o de doctorado, claro. Sí, profe, muchas gracias. Tampoco hay que tener 500, Ignacio. O sea, con vuestra edad, lógicamente, lo normal es no tener. Lo normal es no tener. Pero si ya te digo, el momento ideal para que empezáis a tener quizá uno es vuestra tesis de pregrado. Eso sería importante, igual que se tenga en cuenta, si no en el mismo momento, porque el publicar no es tan rápido, pero bueno, una vez que termines tu tesis, salga una publicación, eso sería súper bueno, claro. Sí, profe, muchas gracias. ¿Tenéis otra consulta o comentario, chicos? Bueno, si no, cualquier cosa me escribís al correo, ¿vale? Algo que nos haya quedado claro. Ya entonces nos veríamos el próximo martes con la siguiente clase de proceso de cultivo, ¿de acuerdo? Y ahí continuamos con los cultivos masivos, básicamente, ¿vale? Con las diferentes técnicas, reactores, etcétera, etcétera, que ya veréis. Bueno, la asignatura para mí es muy bonita, pero espero que os guste. Cualquier cosa igual me decís, si tenéis curiosidad, si queréis que profundice algo más o cualquier cosa, igual yo estoy abierta a añadiros más información si necesitáis, ¿vale? Si no, chicos, pues nada, nos vemos el martes a las 8:30, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Hasta luego, profesora, gracias. Que vaya bien. Hasta luego, que esté Sí, bien. profe, muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Chao.